Pues hoy vamos a hacer este video de actualización sobre algo que les hablé hace mucho tiempo, que es la psicología del mexicano. Esta área de la psicología se llama la etnopsicología y lo que intenta es dar ciertos patrones, ciertos comportamientos en común que tienen dependiendo de la historia que atraviesa una cultura, el contexto histórico, cultural, que permea en una sociedad y cómo esos rasgos facilitan una cierta identidad social, identidad nacional. Sin embargo, también tenemos que tener muy en cuenta que por supuesto que esto varía dependiendo de individuo a individuo, que no hay reglas, que no hay universalidades en nada. Y bueno, antes que nada, como viste, tengo dificultad todavía para hablar, porque si no sabes, me dio COVID y todavía no puedo respirar muy bien. Pero bueno, para cuando este video sea lanzado, seguramente ya voy a poder hablar mucho mejor. Entonces, repito, este es un video de actualización de un video que hice hace muchos años, que seguramente te volveré a subir y que compartiré, que en algún momento decidí borrar porque generaba demasiada controversia y pues me cansé en un momento de los comentarios que había ahí. Bueno, entonces vamos a repasar un poco la historia y te voy a contar las modificaciones que se han hecho y los libros que se han agregado en esto de acá. Es más, te voy a pasar los libros. Dame un segundo. ¡Listo! Estos son los libros que se consultaron. En su momento, cuando se hizo el primer video, solamente estaba la psicología del mexicano. Pero ahora consultamos el perfil del hombre y la cultura en México, la raza cósmica, el intelectual mexicano, psicología del mexicano en el trabajo, las garras de la cultura y psicología del mexicano 2. Esos son los libros de base en los cuales hicimos este video. Así que ahí están. Si quieres los títulos, las referencias, con mucho gusto te las doy. Entonces, y bueno, te repito un poco, porque en el libro de Psicología del Mexicano, que fue la primera edición principal en la cual me basé para hacer el primer video, es que se generan lo que son los perfiles histórico-sociales, las premisas socioculturales, que son estas frases, que son estas ideas, esas concepciones que se tienen, repito, y que atraviesan ciertas culturas. Y entonces estos investigadores lo que hacen es que generan un cierto número de estas premisas socioculturales, como por ejemplo la obediencia, el machismo, la figura enaltecida del hombre, la figura subordinada de la mujer. Y lo que hacen en la segunda parte de este libro de la psicología del mexicano es volver a evaluar esto en diferentes ambientes, compararlo y analizarlo bajo los términos de la educación, bajo las diferentes estructuras sociales, es decir, medirlo en diferentes niveles socioculturales. Y lo que ven, y uno pensaría que se ha disminuido el machismo, ¿no? Gracias a todos los movimientos de liberación femenina, gracias a la pastilla anticonceptiva, gracias a todo el trabajo que se ha hecho por parte de los movimientos feministas. Entonces, sería de una manera simultánea, pareja, y vemos que no es así. Más bien, los cambios sociales se han ido dando de manera gradual, de manera paulatina y de manera dispar, tanto en los niveles distintos socioeconómicos como geográficos. En general, se ha visto que a mayor nivel socioeconómico, mayor hay menos están de acuerdo con todas las premisas socioculturales que tienen que ver con características machistas. Es decir, a mayor educación, menos machismo. Pero también se ha visto que en diferentes zonas geográficas avanza de manera distinta. Es decir, en las zonas rurales sigue habiendo comportamientos machistas, sigue habiendo mayor apego hacia estas premisas socioculturales.
Entonces, aunque ha disminuido el machismo, los hombres siguen prefiriendo, por ejemplo, mujeres dóciles y familiares, aún en niveles socioeconómicos altos y también aún en niveles educativos altos. Y esto lo podemos ver sobre todo si pensamos en términos y lo atravesamos con otros libros como El Mi Reinato, por ejemplo, donde exponen cómo toda esta población socioeconómica de alto nivel prefiere tener mujeres, ¿no? Lo que se conoce como el trophy wife, la mujer trofeo, la mujer que solo está ahí para ocupar un lugar en la silla, para verse bonita. Y esto es muy común, repito, entre estos sectores de la población, donde se siguen casando y donde las mujeres también ocupan y se sienten cómodas en esos lugares de la sociedad, ¿no? Ya te hablaba de esto también en los diferentes tipos de prostitución, lo que yo llamo las prostitutas emocionales, eh, o bueno, también en este libro del virreinato lo abordan un poco, por si quieres también checarlo. Sin embargo, bueno, a mayor academia, es decir, a mayor grado académico, también hay menor obediencia afiliativa. Se va perdiendo estos límites que antes se tenían muy claros o se creía tener muy claros o que se sigue teniendo muy en claro en niveles académicos bajos. Cuando me refiero a niveles académicos bajos no me refiero solo a la edad, sino a personas grandes que han tenido acceso o que solamente decidieron o tuvieron la oportunidad de acceder hasta cierto nivel educativo. Entonces, ahí para ellos es más fácil apegarse a obedecer las reglas familiares, ¿no? Por lo que se llama las lealtades familiares, las deudas familiares. Podemos pensarlo también incluso por este concepto del cual te he hablado también, que es el desclasarte. Cuando tú aprendes, cuando tú llegas a un nivel económico, educacional más alto que tu propia familia, eso te puede generar sensaciones de culpa, de rivalidad, de... y empiezas a sabotear tu educación, tu éxito profesional, porque significaría para ti mentalmente que te alejas de tus raíces y para muchos y para muchas familias, no solo individuos, para muchas familias, esto implica aislarse, quedarse solos y muchos no están preparados para eso. Entonces, yo cedo mi libertad económica, mi libertad emocional, mi libertad y mi éxito profesional para poder quedarme con mi familia, ¿no? Esto que conocemos, repito, como lealtades familiares. También a mayor escolaridad se ve que importa menos los temas que conocemos como parte de la virginidad. Para muchos ya no tiene sentido el tema de la virginidad en la mujer cuando van teniendo y van accediendo a un mayor nivel educativo. Por otro lado, sigue vigente el tema del sacrificio materno, esto que hablábamos y que te comentaba sobre el marianismo, ¿no? Enaltecer la figura de la mujer y se hace una escisión entre la figura de la mujer como la virgen y la mujer como la prostituta, ¿no? Esto no solamente acá en México, sino en todos lados es una forma de poder sacrificar, de separar la ternura de la sexualidad. También las mujeres temen menos a sus padres que los hombres. Dicen por ahí, yo creo que es un poco referente a la castración que hablábamos, ¿no? Ahorita te explico un poco más de eso cuando yo te hablaba de mis propios aportes desde el psicoanálisis. A mayor nivel educativo, también se da más importancia a la familia. Ahí la verdad es que no estoy muy segura de por qué, eso solamente es como el resultado, no te dicen exactamente por qué, porque nos hace un estudio, vamos a analizar específicamente por qué, pero yo creo que también se encuentra un lugar distinto desde donde hacer las paces con tu familia. Yo creo que cuando tú tienes un nivel educativo alto, empiezas a darle un significado distinto y ya no estás con tu familia porque tienes que hacerlo, no es decir, por una lealtad, sino porque encuentras un lugar
tanto mental como emocional, desde dónde contactar. Pero no creo que esto sea la regla, es más, creo que es más como la excepción a la regla. Así que sería interesante pensar, me gustaría también escuchar cuál es tu hipótesis sobre por qué. ¿Por qué a mayor nivel educativo hay un mayor apego hacia los valores familiares? Hay más aceptación de la infidelidad, pero sigue viéndose como una deshonra familiar, ¿no? Yo creo que también tiene que ver más el quién lo hace, ¿no? Es muy bien sabido este doble estándar de cuando es el hombre el que engaña, el que tiene una infidelidad en el matrimonio o en una relación amorosa, versus cuando lo hace una mujer, ¿no? Perdón. Eh, Sigue habiendo toda esta sensación familiar del honor y el castigo, ¿no? No es una cultura donde sea algo tan mortal como, por ejemplo, en la cultura oriental, donde de verdad es una deshonra tan fuerte que me puede llevar al suicidio, pero sí es algo todavía muy importante en México, el tema del honor familiar, ¿no? De poder estar como muy apegada a los valores tradicionales. Hay muchas formas de relaciones de poder, sobre todo en lo económico laboral. Sigue habiendo toda esta desigualdad educativa y laboral, aunque ya hay mayor representabilidad de la mujer en distintas áreas, aunque, repito, sigue habiendo económicamente disparidad. Y también, aunque tiene la mujer ya cada vez más presencia en el área pública, sigue habiendo disparidad en hacia qué puestos puede acceder, ¿no? Lo que conocemos como el famoso techo de cristal. Ha disminuido también, por otro lado, la obediencia afiliativa, es decir, qué tanto obedezco a mi familia por ser mi familia, qué tanto obedezco a mis padres solo por ser mis padres. A mayor educación, disminuye esto. También se ve que la educación ahora, en términos parentales, es más por amor que por una cuestión mera de obediencia, ¿no? Ya no es tan así en las zonas, sobre todo urbanas. Y esto es que ya pensamos que en la familia, que en general se educa por amor, ¿no? Y trato de educar a los hijos con amor y ya no solo los educo porque así se debe de ser, ¿no? Cada vez se pierde más esta sensación que tal vez tus padres sí conocían, que era de, en mi casa se hacen las cosas como yo digo, porque yo digo, ¿no? Donde nuestros padres seguramente decían que a ellos sus papás los veían y ya con eso, ¿no? Ya tenían todo dicho. Para nosotros probablemente ya sea lo que se ha perdido, que se ha disminuido, o tal vez para ti no, pero se ha visto que ha disminuido. Otra cosa muy importante que me llama mucho la atención es que las mujeres antes querían ser como sus mamás, ¿no? Esta sensación de seguir quedándose en casa, de tener hijos, de casarse, de hacer todo este rol y todo este estereotipo femenino. Y ahora no, ahora las mujeres están en este lugar donde están peleándose con su propia identificación de lo que es lo femenino y un tanto enojadas con sus madres por representarles y por no darles un lugar mental, una figura distinta con la cual identificarse de lo que significa ser mujer. Si la mujer siempre ha estado en esta búsqueda y en esta pregunta constante de qué significa ser mujer, hoy en día se encuentra, por una parte, huérfana de madre y enojada con la madre por lo que le ha enseñado que es ser mujer, ¿no? Por lo que le educó de ser mujer, no solo con la madre, sino también con la abuela y con toda la descendencia de lo femenino. Mientras que yo creo que también el hombre, por su parte, está tratando de encontrarse y tratando de rehacerse una identidad distinta, tal vez más flexible, pero bueno, va un poquito más lento en esa lucha. Ahora yo creo, te repito, de mis propios aportes, que hay un exceso de madre en la cultura mexicana, pero que también hay una falta enorme de padre, ¿no? Donde el hijo tiene miedo de quedar engolfado, de quedar atrapado por la feminidad de la madre. Y entonces
niega su conexión con esa feminidad por miedo constantemente. Esto lo podemos ver, y te hablo de esto en los videos de la identidad masculina y en todos los videos sobre la masculinidad y el machismo en general. Hay un no crecimiento, una no creación, un no éxito, como un ataque hacia esta figura del padre, ¿no? Y a la figura de la madre. Entonces, desde ahí, no solo el hombre mexicano, sino también la mujer mexicana ataca a sus figuras parentales. Esto quiere decir que a veces en la familia, y podemos pensar que estas figuras y estas familias amalgamadas, más allá de las lealtades familiares que pueden representar, más allá de las dificultades económicas, es yo no voy a triunfar, yo no voy a salir adelante. Repito, puede ser porque aquí está muy cómodo, es la premisa o la lealtad, la ley inconsciente que se permea en la familia es aquí todos vamos a quedarnos como amalgamaditos, ¿no? Todos en una casita, todos en un mismo terreno, pero también puede ser, por decir, tu papá, tu mamá no me diste lo que yo quería y entonces estoy y vivo enojado contigo, como estas figuras, como estos prestanombres de lo que para mí significa el gobierno, por ejemplo, esas personas que todo el tiempo están enojadas con el gobierno porque creen que a otros, ¿no? Creen que a sus hermanitos, sí les dieron cosas y a ellos no. Y entonces se amargan la vida, quedándose en casa y no creciendo para demostrarles de esa forma a los propios padres, al propio gobierno, que no son capaces. Y esto es bien, bien común. Otra es esta rebeldía en contra del sistema, como una forma de rebelarse contra ese padre ausente que no estuvo, contra ese padre que se la pasaba trabajando. Y de esta forma yo busco llamar su atención, de esta forma yo busco decirle, mira lo que hago con mi vida, ¿no? Mira que yo solito puedo, mira que no te necesito, mira que yo soy muy distinto a ti. Y entonces, cuando sí necesitas, proyectas en un otro, ¿no? Proyectas en la magia, en la religiosidad, todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno, y eso es algo que hacemos como, y que se hacía mucho en México, y quiero pensar que se hacía y que ya no es tanto, pero creo que todavía es mucho. Pensar y depositar en las figuras religiosas, en este sincretismo mexicano, en esta unión de varios ídolos religiosos, lo que no podemos proyectar en nuestros propios padres, ¿no? En lo que no hemos podido proyectar tampoco en el gobierno. Y entonces buscas en esta religiosidad, buscas en este fanatismo, una figura de alguien que sí te va a cumplir. Y se puede ver incluso en el fútbol, ¿no? ¿Por qué tanta adoración del mexicano por el fútbol? ¿No? Pensar que ellos son los que sí te van a demostrar, que ellos sí van a sacar el país adelante, que ellos sí van a enaltecer la figura del mexicano, ¿no? Como si ganamos, sí, ¿no? Ganamos todos y todos muy bien, pero si perdieron, ellos fueron los que perdieron, ¿no? El tema con la idealización y el tema con la proyección es que cuando tú pones todo lo bueno afuera, te quedas vacío, te quedas empobrecido. Y esto lo hace el mexicano no solo con la religiosidad o con el gobierno o con los partidos de fútbol, los equipos de fútbol, sino con todo lo extranjero. El mexicano, y somos muy acusados de cualquier cosa que no sea nacional, la vamos a amar y venerar, ¿no? En los trabajos siempre el extranjero se lleva los mejores trabajos porque creemos que es mejor, porque si, no sé, los modelos, ¿no? Si son modelos internacionales, ganan mejor y se les da mejores empleos, igual a los actores y todo el gremio, ¿no? Si viene un director español a dirigir la empresa o a trabajar en la empresa solo porque es el extranjero, tiene ciertas facilidades o ocupa mentalmente un lugar distinto. Y esto es porque el mexicano, cuando piensa que todo lo demás, todo lo de afuera es muy bonito, se queda vacío, se queda hueco de cosas igualmente buenas. Y entonces vamos enalteciendo todo el tiempo las cosas
que alguien más de afuera viene a hacer por nosotros y que no hacemos nosotros mismos, ¿no? Entonces enaltecemos otras culturas, ¿no? Por eso el mexicano prefiere ir a cualquier país de vacaciones antes de conocer el suyo. Entonces cuando un mexicano sale y va a visitar otros lugares y sube sus fotos, ¿no? Entonces como, ¡ay, qué padre! Fue a no sé dónde. Pero cuando sale su foto que se fue, no sé, a las posas de donde sea, o se fue a Cancún, o se fue a Oaxaca, o lo que sea, para nosotros es como, bueno, es México. Lo anulamos de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque México, repito, le gusta enaltecer lo externo, lo ajeno. Hay todo este individualismo, ¿no? Y esta voracidad. Porque, entonces, por ejemplo, hablaban muchos teóricos acerca de los carnavales, ¿no? El carnaval es esta cosa como, pues sí, como ejemplo el carnaval de Veracruz, el carnaval de todo lo que implica la fiesta, de tirar la casa por la ventana, ¿no? México es mucho de dichos y lo podemos estudiar mucho así, y mucho se hizo así, también con Octavio Paz y muchos otros teóricos. Y entonces esto de echar la casa por la ventana representa eso. Vamos a tirar todos los recursos que tengo en este momento y vamos a hacer la mejor fiesta. Y en esta abundancia que tenemos de repente los mexicanos, de tirar la fiesta por la ventana es, voy a aventar todo, ¿no? Todos los recursos que tengo, porque no sé cuándo haya más. Entonces, el mexicano por eso yo creo que come tanto. El mexicano yo creo que por eso hace tantas reuniones y muchas personas en general que nunca se quitan este discurso de pobreza de su cabeza, ¿no? Que en realidad es más bien el voy a comer y comer y comer, ¿no? Esta voracidad, repito, que tengo de tener muchas cosas, de una casa típica mexicana, piensa en un nivel de pobreza, son casas que tienen muchas cosas. Físicamente son las que guardan los recuerditos, que se quieren llevar hasta el tortillero de las fiestas. Esa es la típica imagen que tenemos todos y de la cual nos burlamos en los chistes, en los memes, en la parodia en general, de la típica imagen de la tía, ¿no? Que se quiere quedar con muchas cosas, con el centro de mesa, etc. Y es justo por esta pobreza mental, emocional, lo que llamamos la voracidad, porque no sé cuándo vuelvo a ver más, ¿no? Porque hay que competir con otros, contra otros. Y entonces, en esta huerfandad que tenemos de padre, ¿no? Seguimos en la búsqueda de esa identidad, seguimos ingratos, por eso nos cuesta trabajo mucho a los mexicanos contactar con todo lo bueno que tenemos, porque sentimos que la vida nos debe, que la vida nos ha quitado a lo que no alcanza a recuperarse nunca, ¿no? Que seguimos echando todas las cosas buenas que pasan en nuestra vida en saco roto. Y esa es la ingratitud. Y el mexicano por eso no valora nada de lo que tiene en general. Le cuesta mucho trabajo ver muchas de estas cosas. Entonces es paradójico porque aunque, por ejemplo, en algunos momentos sale encuestado como un país muy feliz, en algunos otros momentos lo podemos ver en los problemas sociales como alguien que todo el tiempo se está quejando de las cosas, ¿no? Cuando tú hablas con algunas otras personas, no sé, con algunos amigos venezolanos, por ejemplo, todo el tiempo ellos están agradeciendo y sí, en una lucha y en una constante como de lo que dicen ellos como echar para adelante, ¿no? Y acá el mexicano puede ser muy gris, puedes tener una conversación muy oscura. Y no digo que todos, repito, esto no es universal, esto no es para nada, aplica para todos, simplemente que lo podemos explicar mucho desde la cultura. Y entonces vamos creyendo que la vida nos debe y vamos viviendo de repente en este modo víctima, ¿no? Donde entramos en esto que es el paternalismo social, donde ni bueno que te dé el gobierno educación, ni bueno que te dé el gobierno salud, nada de lo que te da el gobierno te parece bueno ni suficiente. Es más, tú quieres que venga el gobierno y trabaje por ti, tú quieres que venga el gobierno y que haga las cosas por ti, ¿no? Entonces no pagamos impuestos porque estamos enojados por lo que nos ha hecho. Y no digo que no, y no digo que deberíamos estar contentos por eso. Simplemente explico un poco desde dónde viene toda esta
este desajuste, este enojo que tenemos, ¿no? Este refugiarnos en la religión específico, ¿no? Entonces es una sociedad que depende de el gobierno, de lo divino, de la lotería, ¿no? De la suerte, de la esperanza, en las frases que tenemos, ¿no? Primero Dios, si todo bien, que depende de la familia, que depende de las tradiciones, que depende de otros países para hacer las cosas, que depende del amor y del afecto de los demás, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando una aceptación de los demás, una en esto que de repente para los mexicanos nos resulta extraño de otras culturas, ¿no? Cómo son tan directos o cómo son tan poco amables, ¿no? Cuando piden las cosas. Para ellos, por ejemplo, los españoles, cuando nosotros vamos y pedimos cosas, podrías traer, por favor? ¿No? Para ellos es como tan adornado que resulta falso. Y para nosotros, cuando alguien nos pide algo así como tan tajante, es como, ay, qué horror, o sea, qué rudo, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos incluso, somos demasiado polite o tendemos a ser demasiado adornativos de las cosas, de las frases, porque nos importa mucho eso, ¿no? Ser amables y quedar bien en una opinión pública. Entonces es lo que muchos autores hablan de que los mexicanos son como niños, ¿no? Que quizá más como un adolescente de repente rebelde, pero que en general lo que permea es una sensación de irresponsabilidad, ¿no? Donde no hay un pensamiento propio, donde muchos teóricos son muy duros y critican toda esta parte del mexicano, porque funciona más bien como por lo que algunos teóricos bionianos hablamos de los grupos de supuesto básico, ¿no? La religión, las comunidades, esta forma como de no pensar, de aglomerarnos, de no generar un propio pensamiento, ¿no? De siempre estar siguiendo lo que los demás hacen, ¿no? Por esta sensación de que lo que otros teóricos han llamado la sensación de ay, se me fue, eh, una indefensión aprendida podría ser, ¿no? El no quererme mover mucho porque creo que no puedo hacer las cosas, o una inferioridad básica, ¿no? Que por ahí retoman a Adler. Entonces, bueno, yo sé que son muchos conceptos, que son muchas cosas. Te invito, repito, a que veas el primer video de esto, que espero subirte junto con para que entiendas mucho de esta mujer que es más madre que esposa, ¿no? Que se refugia siempre en otras mujeres, mientras que el hombre, perdón, se refugia mientras tanto en otras mujeres, donde sí puede haber a una mujer esposa, a una mujer mujer, o en otras cantinas, ¿no? Que funcionan como ese sustituto, ¿no? Mucho de lo que se conoce como el síndrome del impostor, también como la relación que tiene con el mexicano y como el mexicano siempre siente que no se merece lo que tiene, como siente que siempre está como eh, que lo van a descubrir en cualquier momento. Y el síndrome del impostor creo que es algo, te invito a que veas ese video del síndrome del impostor que está eh, por aquí recientemente, donde hablo también de esto que se conoce, repito, como el síndrome del impostor, y que es el hecho de estar en tu trabajo o en un área y de repente decir, creo que me van a descubrir, no lo sé hacer bien, y dudar constantemente de ti. Entonces, el mexicano pues no puede confiar en otros, es un ser francamente desconfiado de los otros, porque aprendió a ver que mamá de repente podía no estar, que papá seguramente no iba a estar, y que no puede realmente confiar en los otros, pero porque tampoco puede confiar en sí mismo. Y entonces es una persona, un ser que tiende a ser bastante controlador, que tiende a ser bastante inseguro, que tiende a ir como en estos polos, ¿no? Donde no tiene realmente una figura paterna, materna, buena, internalizada con la cual identificarse y donde, repito, desde este lugar está huérfano, ¿no? Donde probablemente siente que esta madre que está en casa puede ser demasiado engolfante, que puede ser, como muchas mamás que conocemos, asfixiantes y que pueden llegar a ser incluso como chantajistas, ¿no? Sin embargo, no quiero decir que el mexicano no tenga cosas buenas, yo creo que al contrario, que tiene muchas cosas buenas. Y esto que mencionaba de la unión, ¿no? Que puede ser esta unión familiar que es de repente simbiótica, que
que puede ser por miedo a no querer o no tener una identidad individual, también eso nos puede llevar a que realmente sea a todos, ¿no? Que realmente esa unión no solo sea en los momentos de temblor, sino que sea a todos y por igual, ¿no? Este valemadrismo que tenemos, del cual se nos ha criticado tanto, puede ser realmente que me valga la opinión de los otros, pero es muy distinto cuando viene desde un vacío, ¿no? Cuando solamente lo hago para defenderme de los otros, de lo que van a decir los otros, o cuando realmente lo hago desde un lugar de plenitud, cuando realmente me vale lo que van a decir los otros y eso me impulsa a hacer buenas cosas y eso me impulsa a equivocarme muchas veces y triunfar eventualmente. Donde se ocupe, por ejemplo, el humor, no para tapar las cosas malas, no para encubrir o tratar de negar cosas, sino más bien como un discurso y un recurso creativo, ¿no? Donde ocupemos toda esa sublimación para crear arte. El mexicano que ya no sea el típico artesano solamente, sino que también sea el artista, que hay muchos de esos y que normalmente ocupamos esos recursos energéticos, esos recursos mentales en otras cosas que normalmente no nos llevan a cosas tan buenas o productivas, ¿no? Este despilfarro del que te hablaba, por ejemplo, de aventar la casa por la ventana, que ya no sea desde una escasez emocional, sino más bien desde una abundancia, que se pueda llegar a ese discurso de abundancia emocional, de ver todos los recursos que tengo a nivel ecológico, a nivel económico, y poder utilizarlos, vivir en eso, en abundancia, dejar de celebrar la muerte para celebrar la vida, ¿no? México llama mucho la atención culturalmente a otros países por eso, porque somos de los pocos que realmente, bueno, después de los egipcios, que realmente hacen todo este evento para celebrar la muerte, ¿no? Eh, entonces, dejar de solicitar favores desde la humildad falsa, para hacerlo, para dejar entrar cosas buenas, para esto que hemos estado trabajando en los retos de la semana recientemente, que es dejarme recibir cosas, y no desde el ego, desde lo merezco, sino desde auténticamente soy merecedor y me reconozco como un ser valioso que puede recibir cosas, ¿no? Que puede recibir opiniones constructivas, por ejemplo, una retroalimentación. Esta lucha, por ejemplo, de la familia que tenemos. ¿Qué pasaría si realmente nos viéramos a todos como familia, ¿no? A todos los mexicanos como familia y no como esta competencia donde necesito estar luchando por mis recursos para que alguien más no los tenga. O eso creo yo desde mi propio discurso de escasez. En esta competencia del también lo que hablábamos, el reto de la semana, de qué significa competir con otros, con quién estoy compitiendo en mi cabeza, con quién está compitiendo el mexicano en su cabeza, que no deja que otros crezcan, que le quita, que le da tanta envidia el triunfo de otros, ¿no? Entonces, usar nuestras capacidades de trabajo, que tenemos un montón, y que eso también siempre llamamos la atención en otros países, para sacarnos adelante a nosotros y a otros, ¿no? Para de estar apoyando, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas a que sean grandes empresas y que eso no nos quita nada como país, no nos quita nada como personas, al contrario, nos ayuda a todos económicamente. Usar, por ejemplo, nuestra obediencia para gestionar y para gestar mejores mentes en los niños, ¿no? Si ellos van a obedecer, entonces educarlos, inculcarles mejores valores, mejores creencias a obedecer y no solamente desde esta obediencia ciega, sino inculcar un pensamiento y no solamente un pseudo pensamiento, ¿no? Ocupar esa capacidad que tenemos de integrar a las familias, ¿no? Si le quitamos toda esta parte de lo tóxico que puede llegar muchas veces a ser las familias mexicanas. Entonces, hay muchos recursos que tenemos. Te voy a hablar en otro video acerca de todo esto que se conoce como los nuevos mexicanos, o así lo he titulado yo, que también son otro tipo de población y la lucha en la que ellos se encuentran como para buscar identificarse y para buscar un nuevo lugar, porque, bueno, esto es como toda una generación
que podría verse hasta como nuestros padres, adultos mayores y adultos más jóvenes. Pero ¿qué pasa con todos estos nuevos millennials y nuevas generaciones? ¿Con qué están creciendo? ¿Con qué tipo de México? ¿Con qué tipo de culturas, creencias están teniendo gracias a la globalización? Que eso ha venido a cambiar un montón de cosas. Así que te invito, repito, a que veas los videos de la psicología del mexicano, que cheques también estos libros de 100 años de soledad y todos los que te acabo de poner. México a través del miedo también es un muy buen libro que te recomiendo. Buen día.